Noticentro 1, CMI. Reforma pensional llega al Congreso de la República. Proyecto busca que más de 3 millones de adultos mayores tengan un mínimo vital. Las grandes reformas que propone el gobierno, salud, laboral y pensional, ya están en manos de los congresistas. Gobierno da luz verde a la integración Viva Avianca. Presidente Petro se reúne con expresidentes Santos y Timochenko por futuro de la implementación del acuerdo de paz. Habla enfermera reclutada por grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño. Alerta de la Cruz Roja por desplazamiento, confinamiento y desapariciones. Clínica de Cali emite alerta por escasez de medicamentos. Comunidad de Barranquilla no aguanta y publica cartel de delincuentes. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Al Congreso de la República llegará en los próximos minutos la reforma pensional, que hace parte del paquete de grandes reformas sociales que lidera el Gobierno Nacional. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿En qué consiste esta reforma? Bianca, muy buenas tardes. Bianca, buenas tardes. Estamos a pocos minutos de que sea radicada la reforma pensional aquí en el Congreso de la República, exactamente en el Salón de la Constitución. Están a la espera de la llegada del presidente de la República, Gustavo Petro, para que también acompañe este proceso. Recordemos que el día de ayer fueron concertados 86 de los 89 artículos que contiene esta reforma pensional. Ya CMI había dado las bases que se había conocido a través de un borrador final y continúan esas bases. Recordemos que se va a manejar un sistema de pilares. El primero es uno solidario, que consiste en dar 223.000 pesos mensuales a mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad que no cuenten con una pensión. También está el semicontributivo, en donde los mayores de 65 años que hayan cotizado entre 150 y 1.000 semanas, pues también podrán recibir una renta. Y este, que compone básicamente el sistema pensional, se llama contributivo. Allí lo que aseguran o lo que dice el documento es que hasta 3 salarios o la cotización de hasta 3 salarios mínimos irá obligatoriamente a Colpensiones, y las cotizaciones que superen esos salarios pues irán a los fondos privados. Al final, si usted tiene una cotización por 4 salarios mínimos, 3 se irán a Colpensiones y el excedente, es decir, ese salario que sobra, irá a un fondo privado de pensiones. Al final, cuando usted ya vaya a recibir su pensión, pues Colpensiones y los fondos privados trabajarán mancomunadamente para dar una pensión única, así se haya cotizado en estos dos sistemas. También continúa el tema del ahorro individual, pero con la reforma se contempla que no puede hacerse solo en fondos privados y en bancos, que también se podrá realizar este ahorro individual adicional a través de Colpensiones, es decir, se fortalece el sistema público de pensiones en el país, entre otras adecuaciones que hay, como una pensión anticipada para mayores de 65 años, que ya tengan más de 1.000 semanas cotizadas, y por supuesto el régimen de transición, que determina que si usted tiene más de 1.000 semanas cotizadas, pues esta nueva ley, esta reforma pensional no lo va a afectar. Entre tanto, la mesa de concertación, donde participan empresarios, trabajadores y gobierno nacional, pues se vio dispuesta a traer este documento hoy al Congreso de la República y se ha aceptado en gran medida. Vamos a cambiar de tema porque a eso de las 11:40 de la noche, es decir, en las últimas horas, la Aeronáutica Civil entregó la decisión sobre la integración Viva Avianca, aprobando esa integración pero con condicionamientos. El documento o la resolución de la Aerocivil que aprueba esta integración determina que esta integración sea condicionada porque Viva deberá reembolsar el valor de los tiquetes a los usuarios que fueron afectados, a los más de 400.000 usuarios afectados por el cese de operaciones. También tendrán, en medio de esta integración, las aerolíneas tendrán que devolver los slots que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas. Es decir, los slots son los turnos de estacionamiento, de despegue y de aterrizaje de los aviones en el aeropuerto El Dorado. Lo que tienen que hacer las aerolíneas es entregar un número de estos slots para que se pueda repartir en otras aerolíneas y se garantice la libre competencia. Entre tanto, también tendrán que mantener el esquema de aerolínea de bajo costo, como lo es Viva, y que podrá seguir prestando sus servicios, y por supuesto se tendrán que devolver las frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires, que resulta directamente impactada, es lo que dice la Aerocivil, además de mantener tarifas en cuanto a las rutas en donde se tenga integrado el 100% y garantizar el dinamismo en medio del mercado aéreo. A esta hora
hora están aquí en la Comisión Sexta participantes o representantes de Avianca, de Viva y el mismo ministro de Transporte, al igual que el director del Aerocivil, asegurando que el mercado aéreo sí se contemplaría con esta integración, pero bajo condicionamientos. Ya Avianca fue la primera aerolínea en pronunciarse, asegura que deberán determinar cuáles son los factores nuevos que resultan en esta resolución. Información detallada en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Muchas gracias, Luisa. A la Casa de Nariño regresó el expresidente Juan Manuel Santos, esta vez para reunirse con el presidente Gustavo Petro en medio del debate por la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. ¿Qué ha trascendido de la reunión? Hola Bianca, buenas tardes, televidentes de Noticentro 1 CMI. No ha trascendido absolutamente nada, excepto que la reunión tardó cerca de 2 horas y fue en la casa privada, es decir, la residencia del presidente de la República aquí, en la presidencia, en la Casa de Nariño. El expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Gustavo Petro conversaron sobre la implementación del acuerdo de paz. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos, quien gobernó a Colombia entre 2010 y 2018, firmó un histórico acuerdo de paz con la entonces guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016. En noviembre de 2016, en el acuerdo del Teatro Colón, donde fue rubricado un acuerdo que había sido suscrito meses antes en Cartagena de Indias con esa guerrilla, hoy convertida, desmovilizada entonces, en el Partido Comunes. El presidente Juan Manuel Santos ha sido crítico de la falta de seguridad para los reinsertados que denunció Rodrigo Londoño, máximo comandante de la guerrilla de las FARC en ese entonces y hoy presidente del Partido Comunes, quien a propósito se reúne a esta hora con el presidente Gustavo Petro, lo mismo que con el senador Julián Gallo Cubillos, antes en la guerra Carlos Antonio Lozada, en el despacho presidencial. ¿De qué hablan? De la seguridad precisamente de los reinsertados, como dijo previamente Rodrigo Londoño. Siempre lo hemos sostenido y lo seguimos sosteniendo, que la implementación del acuerdo tiene que ser integral y simultánea. No se puede implementar una cosa hoy y otra después. Pero hay un elemento que es clave en todo ese proceso de la implementación, que es la reincorporación. Y en este momento está en peligro la seguridad de muchos de los firmantes y eso es algo que nos preocupa, porque si no hay vida, no hay reincorporación, no hay implementación. La preocupación de Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, se da, entre otras cosas, porque con el acuerdo de paz que acaba de abrir el gobierno del presidente Gustavo Petro dentro de su llamada paz total, con las disidencias que dirige Iván Mordisco, lo que llaman las FARC-EP, ha habido un desplazamiento en un centro de concentración de reinsertados, Mariana Paz, en el municipio de Mesetas, departamento del Meta. Allí dice Rodrigo Londoño que esto es por presión de estos disidentes y que precisamente se está poniendo en peligro la vida de los reincorporados y hoy vienen a exigirle al presidente Gustavo Petro que garantice la vida de quienes creyeron y hacen política hoy desde la civilidad. El presidente Gustavo Petro y el presidente Juan Manuel Santos, por último, acordaron hacer pacto de silencio sobre la reunión que sostuvieron. Al contrario, Rodrigo Londoño prometió que dará declaraciones a los medios de comunicación tan pronto termine la reunión con el presidente Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. Noticentro 1 CMI conoció el estremecedor testimonio de una enfermera que fue secuestrada en Antioquia por un grupo armado para atender de manera obligatoria a sus integrantes heridos durante un enfrentamiento. Hernán Muñoz con la historia. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El epicentro de esta historia es el nordeste antioqueño, donde actualmente converge el Clan del Golfo y el ELN en medio de varios enfrentamientos que no cesan. Esta profesional de la salud fue obligada a atender a estas personas que resultaron heridas. Aquí está su testimonio. Con mucho temor, la enfermera relató que una vez terminó su turno de trabajo, un grupo de hombres armados tocó la puerta de su casa. Yo pregunté que para qué o qué, pues yo estaba nerviosa porque no los conozco y me dijeron que no, que me tenía que ir con ellos, que en el camino me decían para dónde me llevaban. Pues a mí me tocó decir que bueno, pues porque es que yo vi varias motos y todos estaban armados y me dio miedo y la verdad, pues sí, me tocó irme.
La profesional de la salud contó que no tuvo otra opción y reveló que al llegar a una zona selvática se encontró con una gran cantidad de hombres heridos. Me llevaron para una vereda. La verdad no recuerdo cuánto tiempo estuvimos en la moto porque yo estaba muy nerviosa. Yo decía, no, preguntarme para dónde me iban a llevar y rezando que me fueran a devolver viva. Cuando llegamos allá había mucho herido. Ay no, eso fue tan miedoso. Secuestrada y sin saber si regresaría a casa, la mujer atendió por más de 12 horas la emergencia en medio de la escasez de insumos médicos. Curando y curando heridos, porque había como, no sé si fue una toma, un enfrentamiento, pero habían muchísimos heridos. Pues dándole gracias a mi Dios que volví a mi casa sana y salva, pero yo no quiero que esto vuelva a pasar, yo tengo mucho miedo, esa gente me amenazaba disimuladamente con los fusiles. Al parecer este no es el único caso. Un auxiliar de enfermería denunció que fue secuestrado en circunstancias similares. Daniel Parada, director de Fiscalías de Antioquia, y el Colegio Médico del departamento reaccionaron a la denuncia. La Fiscalía, frente a esas noticias criminales, está ejerciendo su actividad, ha ejercido algunos actos de investigación y se están recolectando los mismos para poder entrar a decir lo correspondiente frente a estas personas. Hacemos un llamado a la autoridad, a la población y a estos mismos grupos armados al respeto, a la integridad y a la libertad de los profesionales de la salud. Este año se han reportado por lo menos 4 ataques a la misión médica en el departamento. Cambiamos de tema porque un terreno con una de las ocupaciones irregulares más grandes de Antioquia, ubicado en el municipio de Segovia, fue desalojado a través de la policía y con acompañamiento de la alcaldía municipal. Horas antes, cerca de 200 familias, la mayoría de ellas desplazadas, salieron voluntariamente para evitar una confrontación con la autoridad. Así se ve desde el aire el asentamiento irregular San Bartolo de Segovia, uno de los más grandes de Antioquia, que ocupa, según expertos, un área protegida de esta zona del nordeste. En las últimas horas la policía actuó bajo una orden de desalojo. Según la investigación, más de 200 familias salieron voluntariamente horas antes para evitar una confrontación con el antiguo ESMAD. En el proceso de desalojo, la Policía Nacional viene acompañando y garantizando tanto a las personas que se encontraban realizándolo como a las personas que desarrollan el ejercicio de desalojo la garantía de sus derechos humanos, la garantía del procedimiento. El oficial confirmó que en el procedimiento 3 personas fueron capturadas. Y nos despedimos desde el Hotel Intercontinental de Medellín, donde a esta hora el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hace una rendición de cuentas del ente acusador. Más adelante regresamos. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1, CMI, Comunidad de Barranquilla no aguanta delincuencia y publica el cartel de los ladrones. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Cruz Roja emitió un duro informe por la situación de derechos humanos en el país, advirtiendo casos en desplazamiento, confinamiento y desapariciones. Estic Luengas con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues una crítica situación humanitaria se está presentando en el país, especialmente en el último año. Esta advertencia la ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja luego de presentar un informe sobre todo lo que está ocurriendo en Colombia. Específicamente en el año 2022, preocupa las cifras de desplazamiento, confinamiento, muertes por artefactos explosivos y minas antipersona. Podemos decir que desafortunadamente en 2022 continuó el deterioro de la situación humanitaria en buena parte del país, en algunas regiones del país en particular, que hemos notado desde 2018. De hecho, se habla de consecuencias humanitarias como el desplazamiento masivo, el confinamiento, desplazamientos individuales, ataques contra el personal de salud, contra quien brinda asistencia en salud. Estas son algunas de las cifras. Por ejemplo, el desplazamiento masivo en 2022 dejó a 58.000 afectados, específicamente en territorios como el departamento de Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Córdoba. También se presentó la cifra de desplazamiento individual, 123.220 personas afectadas, específicamente en el departamento de Arauca, Valle, Nariño y Antioquia.
También el confinamiento dejó al menos 39.404 personas afectadas. Los departamentos más afectados: Chocó, Nariño, Valle y Arauca. Desde la Cruz Roja se hace un llamado al gobierno nacional para que se cumpla con el derecho internacional y para que los grupos armados cesen las hostilidades. Sí quisiéramos recalcar que el derecho internacional humanitario puede ser una herramienta útil para que las partes, en el respeto del DIH que siempre tienen que lograr, se genere un ambiente conducente para el diálogo, porque en Colombia tanto los grupos armados como el Estado incorporan incluso en sus códigos de conducta, en el primer caso, y en sus normas, el derecho humanitario, están obligados por él, aceptan la aplicación del derecho humanitario. Las víctimas por artefactos explosivos en el último año fueron 515 personas afectadas. De estas, 278 civiles, 224 miembros de la fuerza pública, 43 menores de edad y 13 integrantes de grupos armados. También se habla de las víctimas de minas antipersonales, en total 161. Lo más crítico se presenta en el departamento de Cauca con 125 víctimas, le sigue Antioquia con 82 y Nariño con 46. Este es el histórico de las afectaciones, las personas que han sufrido por los artefactos explosivos. En 2020 un total de 390 personas, en 2021 489 y en el último año 515 personas afectadas, lo que demuestra un aumento en las hostilidades, en la explosión de estos artefactos en diferentes departamentos. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Inició el proceso de contratación para la planta de tratamiento de aguas residuales, que será una de las más grandes en América Latina. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cómo será este proceso? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En medio de un foro, la alcaldesa Claudia López anunció que ya se abrió el proceso de contratación de la Petar Canoas. Esta planta de tratamientos residuales descontaminaría el 70% de las aguas de Bogotá y el 100% de las aguas del municipio de Soacha. Tras el aval que dio la CAR para que el acueducto avance con el proceso de contratación de la Petar Canoas, la planta de tratamiento de aguas residuales que descontaminaría las aguas de Bogotá y Soacha, la alcaldesa Claudia López anunció que ya se abrió el proceso de contratación. Hoy a las 8 de la mañana abrimos la contratación de la Petar Canoas, la más importante de Colombia y la segunda más importante de América Latina. Hemos dicho con Cristina, un día vamos a escribir un libro, ¿no?, de cómo superar todos los trámites, los enredos, las discusiones. Ese proyecto es el más importante de Colombia en términos de limpieza de nuestros ríos. Esta planta recibirá el 70% de las aguas residuales de Fucha, Tunjuelito, Tintal y el 100% de las aguas residuales del municipio de Soacha. Después de obtener la estructuración técnica, legal y financiera, el aval del Banco Mundial, la no objeción de la CAR, lograr el cupo de endeudamiento en el Consejo de Bogotá, lograr la licencia ambiental, hoy abrimos la precalificación. Esperamos que los mejores de Colombia y del mundo se presenten a construir nuestra Petar Canoas. La CAR financiaría el 50% del proyecto, la Secretaría de Hacienda el 29%, el acueducto el 19% y la Gobernación de Cundinamarca un 2%. En este proceso de precalificación lo que hacemos es seleccionar a las empresas que pueden hacer más adelante la oferta económica. Esta obra está evaluada en 6 billones de pesos de inversión, en donde si se logra sería lo último que le faltaría al río Bogotá para lograr su descontaminación total en 2029 y 2030. Cambiamos de tema porque desde Corabastos ya se preparan para la llegada de Semana Santa. Se espera que este año se vendan 2 o 3 veces más del cargamento de pescado. El año pasado se corresponde a 400 toneladas. En medio de la proximidad de la Semana Santa, Corabastos, la central de abastos más importante de Bogotá, se alista para vender alrededor de 800 toneladas de pescado a todos sus compradores minoristas y mayoristas. Desde ya han comenzado las importaciones de cargamentos, incluso desde Vietnam. Nosotros vendimos en
Semana Santa del año inmediatamente anterior, algo así de 400 toneladas. Tenemos provisión, como te digo, como de 800. Pensamos en un incremento más o menos de un 37% para estos días. Se espera que el incremento en ventas sea de 2 o 3 veces más que el año pasado. Además, que se reactive el comercio de especies nacionales. Tenemos nicuro a 5.500, mojarra a 6.000, trucha desde 10.000 pesos, bagre pintado desde 15.000 y pescado seco, que tanto se vende en estos momentos, hasta 15.000 pesos también. 40-50% por debajo de cualquier superficie. Los cargamentos son traídos desde el Pacífico, el Atlántico, el río Magdalena, Tolima, Cundinamarca, Ecuador y hasta Vietnam, en donde son almacenados en la red de fríos más grande de Bogotá. Bianca y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Angélica. Una clínica infantil de Cali emitió una alerta por la escasez de medicamentos para niños y niñas. Lina Arias, buenas tardes. ¿Cuáles son los medicamentos que hacen falta? Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, el desabastecimiento que vive actualmente el país tiene en vilo a varios pacientes aquí en la capital del Valle. Incluso hay quienes continúan hospitalizados esperando a que la EPS les autorice el medicamento que requieren. Algunos de los fármacos que no se encuentran o que son difíciles de conseguir están los de la presión arterial, los antibióticos para menores, medicamentos anticonvulsivos, antidepresivos y pediátricos para el dolor. Valsartán, losartán, alodipino, apixaban, medicamentos que son para la presión, esos, y medicamentos del corazón como el apixaban. Entre las EPS que presentan mayores casos de denuncias en Cali de pacientes afectados porque no han podido continuar sus tratamientos son Emsanar, Sura y Confenalco. Por su parte, la nueva EPS y Salud Total estarían ejecutando estrategias como la compra de medicamentos comerciales para entregarlos a sus pacientes. El desabastecimiento ha sido a nivel nacional, pero hay pacientes que en este momento se están complicando porque no están entregando los medicamentos de alto costo. Tras presentarse esta situación, la Procuraduría manifestó que abrirá una indagación al INVIMA y al Ministerio de Salud porque según ellos les habrían solicitado estrategias para contrarrestar este desabastecimiento de medicamentos y no les fueron presentadas. Entre otras noticias, les cuento que esta mañana el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó las cifras que dejó el conflicto armado y la violencia aquí en el suroccidente del país. Entre las cifras más preocupantes está que en Nariño y Valle del Cauca se registró el 63% del desplazamiento del país. Sin embargo, fue en Nariño donde se presentó el mayor número de personas desplazadas por la violencia, con más de 26.000 personas. Nosotros resaltamos sobre todo desplazamientos masivos, el hecho de que muchas comunidades deben salir de sus territorios. Aquí seguramente el departamento de Nariño es el que tiene casi cerca de la mitad de los desplazamientos masivos que vimos durante 2022, pero también es una situación que se presenta en el Valle del Cauca, en el Cauca. El confinamiento en los territorios también afectó este sector del país. Las acciones violentas y la presencia de artefactos explosivos hizo que las personas se confinaran, sobre todo en Chocó, con más de 22.000 víctimas, Nariño con 5.000 y Valle del Cauca con más de 1.500. Las principales consecuencias del confinamiento es, por ejemplo, la dificultad de muchas comunidades a acceder a sus medios de subsistencia. El hecho de que no puedan salir, por ejemplo, en las comunidades rurales, muchos tienen sus cultivos a las afueras, en zonas aledañas a sus caseríos, y muchas comunidades confinadas ven dificultades incluso en acceder a sus cultivos, acceder al agua potable, a servicios como la salud o la educación. La entidad hace un llamado a todos los actores armados a respetar a la población civil, dejándola por fuera de las hostilidades. Esa es toda la información desde Cali, informó Lina Arias para Noticentro 1 CMI. Gracias, Lina. En Cartagena cayó el gallo por extorsión a comerciantes y finqueros. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Quién es el capturado? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Lo que señala esta persona que entrega el testimonio es que le cobraban 15.000 pesos por hectárea mensualmente. Normalmente lo visitaban 4 hombres motorizados con armas de largo alcance. Vengan personas inescrupulosas
a cobrarle por el trabajo de su frente. Este testimonio de uno de los finqueros extorsionados relata la manera de cómo operaba alias El Gallo en el departamento de Bolívar y que fue clave para su captura. Me dijeron que por cada hectárea me tocaba pagar 15.000 pesos mensualmente y decían que venían de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Alias El Gallo coordinaba por medio de radios todas sus operaciones y recaudaba una suma cercana a los 80 millones de pesos mensuales, producto de las extorsiones a comerciantes y ganaderos. Este sujeto sería el coordinador de una estructura criminal y era requerido por el delito de extorsión y concierto para delinquir agravado. En el momento de su captura se le halló un arma de fuego tipo pistola y un radio de comunicaciones. De acuerdo con la investigación, Jorge Leonardo Miranda Páez, como fue identificado, estaría al mando desde hace 2 años en la región, generando pánico en la comunidad con los asesinatos selectivos en la zona que eran colocados como ejemplos a la población. Este sujeto presenta 2 anotaciones por los delitos de hurto calificado y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera a que un juez de control de garantías le defina su situación judicial. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. Cansados de la delincuencia, habitantes del barrio El Recreo en el norte de Barranquilla decidieron hacer públicos los rostros de antisociales que han sido capturados atracando en el barrio, pero que posteriormente reinciden en el mismo sector. ¿Por qué se decidieron los residentes del barrio a tomar esta iniciativa? Jorge Castro nos cuenta. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Los habitantes del barrio El Recreo optaron por la publicación de los rostros de estos antisociales porque han verificado después de varias capturas que son los mismos antisociales los que tienen azotados al sector. Son los rostros de por lo menos 10 delincuentes antisociales que capturan atracando en el sector. Los entregan los vecinos a las autoridades, pero que sorprendentemente, días después, son nuevamente capturados en el sector tras haber obtenido la libertad. Nosotros tomamos esa iniciativa fue porque ya estamos cansados de tanto robo constante. Es mañana, tarde, noche, domingo, festivo, a cualquier hora. Al niño, al adulto, ellos no respetan nada. Los vecinos se integraron en un grupo de WhatsApp. Compartieron videos y fotografías de capturas y encontraron coincidencias entre los delincuentes. Debido a que tenemos altos robos en las viviendas, precisamente aquí estamos en la esquina de esta casa y han robado 4 veces, se han metido hasta por el techo, la han desvalijado en las puertas y los inodoros y todo se lo llevan. Y resulta que aquí uno no se puede descuidar por los roba también los atracadores. Tabita Vergara es una abogada y comerciante propietaria de un restaurante en la zona. Ha sido víctima de atracos y exige más presencia de las autoridades. Estábamos aquí pues laborando como de costumbre y llegaron unos sujetos en una motocicleta armados y atracaron el local, a los empleados, al negocio como tal. Con arma de fuego apuntaron a la cabeza a mi hija y a todos los compañeros de trabajo. En el sector, los comerciantes aseguran que por el asedio de la delincuencia se verían abocados al cierre. Los habitantes del barrio han reclamado castigo ejemplarizante para estos antisociales que sean asegurados y que no sigan delinquiendo aquí en el sector. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. La Contraloría halló 125 elefantes blancos en Santander. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues de ese tema y otros más se ha pronunciado hoy aquí en Bucaramanga, en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, de donde los saludamos. El fiscal general Carlos Hernán Rodríguez ha señalado que las pérdidas son incalculables por los elefantes blancos, especialmente en esta región del país. En el caso de Santander, a la fecha tenemos identificados entre proyectos de elefantes blancos y críticos aproximadamente 125, por una cifra cercana a los 840.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 838.000
699 millones. De estos, 78 proyectos se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas, o sea, los que están parados, y son una cifra cercana a los 370.000 millones de pesos en el caso de Santander. Y tenemos catalogados aproximadamente 47 proyectos críticos por una cifra cercana a los 470.000 millones de pesos. Uno de esos elefantes blancos es el puente Isgaura, cuyas pérdidas provocaron ya una apertura de juicio fiscal a los responsables. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Ana Mercedes. En medio del conflicto que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, conocimos la historia de un comando especial que acompaña a la policía en las operaciones contra el Clan del Golfo. MacGregor, esta es nuestra casa. A bordo de un helicóptero inicia el día a día de MacGregor, uno de los comandos de la Policía Nacional que acompaña a los operativos que la institución lidera en el Bajo Cauca antioqueño. El perro adoptado por la policía está al lado del general Henry Sanabria en las caravanas humanitarias que se lideran en el norte de Antioquia. Él es un canino que llegó hace unos años al aeropuerto de Caucasia. En ese momento nosotros lo adoptamos como nuestro canino, el cual forma con nosotros y hace nuestros desplazamientos y operaciones helicoportadas. Nos ha acompañado en muchas ocasiones. MacGregor es uno de los tripulantes que se moviliza en las aeronaves de la institución. Para los policías que día a día se enfrentan a las amenazas del Clan del Golfo en una de las regiones más conflictivas del país, MacGregor también se ha convertido en un apoyo emocional para los uniformados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó las posiciones militares cerca de la asediada ciudad de Bakhmut, el nuevo frente de batalla de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin, que consolidó su importante alianza con su homólogo chino Xi Jinping tras una visita de 3 días a Rusia. Las fuerzas rusas y ucranianas combaten desde hace meses por el control de Bakhmut, una asediada ciudad que antes de la guerra tenía una población de unas 80.000 personas y ahora es clave para contener a las fuerzas rusas a lo largo de todo el frente y se ha convertido en el escenario de la batalla más feroz desde el inicio de la invasión. Sin embargo, esto no fue impedimento para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien viajó hasta el frente de batalla para visitar a las tropas que defienden la asediada urbe, a quienes les entregó algunas condecoraciones mientras guardó un minuto de silencio por todos los caídos en la resistencia a la ofensiva rusa. Подякувати вам, потиснути руку, подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. Бачили сьогодні багато всього зруйнованого навколо. El mandatario además abrazó y posó en fotografías con los soldados, de quienes recibió una bandera firmada del batallón del que forman parte, y también fue al hospital donde son tratados los militares heridos durante la ofensiva, donde el presidente condecoró allí mismo a médicos y militares, a quienes dio las gracias por proteger a Ucrania. La visita de Zelensky tuvo lugar horas después de que Xi Jinping abandonara Rusia tras una cumbre con su par Vladimir Putin para demostrar unidad ante las potencias occidentales, y fue respondida con un ataque masivo con drones contra la capital ucraniana, donde la ofensiva rusa dejó al menos 4 muertos y 7 heridos. Hay fuerte expectativa en los mercados por la decisión que anuncia la Reserva Federal de Estados Unidos, que según los analistas se dispone a subir los tipos en plena tormenta financiera, aunque se espera que solo sea en 1/4 punto. La Reserva Federal debe tomar una de sus decisiones económicas más complicada en años debido a que se enfrenta al dilema de volver a subir los tipos de interés para luchar contra la alta inflación en los Estados Unidos o mantenerlos estables en medio de la crisis bancaria más intensa desde 2008, en momentos en los que el riesgo de contagio de la inestabilidad financiera se ha convertido en un tema de enorme preocupación para los mercados.
La mayoría de los analistas esperan que el Banco Central estadounidense anuncie una subida relativamente modesta de 1/4 punto en su tipo de referencia hasta el rango de 4,75% y 5%. En caso de darse, este sería el 9º aumento consecutivo de la Fed desde marzo del año pasado, y aunque los esfuerzos de los reguladores y responsables políticos de todo el mundo por frenar las turbulencias del sector bancario han contribuido a apaciguar la caída de los mercados bursátiles, sigue existiendo cierta incertidumbre, y los especialistas económicos consideran que las próximas decisiones de los bancos centrales en cuanto a política monetaria sean trascendentales, por lo que no se descarta que la Fed sea cautelosa con su anuncio. El futuro judicial del expresidente Donald Trump está lleno de incógnitas y tiene en vilo a Estados Unidos. El exmagnate de bienes raíces y presidente de un solo mandato ha estado bajo una nueva investigación iniciada en enero, cuando un jurado comenzó a escuchar nuevos testimonios. Trump habría mantenido relaciones sexuales en 2006 en un hotel en el lago Tahoe con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Donald Trump era entonces un magnate inmobiliario, además de una célebre personalidad televisiva. Según Daniels, esta le sugirió que le ayudaría en su carrera en ese medio. Unos años después, Michael Cohen, entonces un abogado de Trump, pagó pocas semanas antes de la elección de 2016 a Daniels $130,000 para que ella no dijera nada. Si Trump llegara a ser imputado, el exmandatario tendría que presentarse en el juzgado. Pueden pasar varios días desde que sus abogados reciban la notificación. Además, se le permitiría que haga una primera declaración por videoconferencia. Sin embargo, es poco probable que Trump termine en prisión, ya que no está claro si el fiscal del distrito encargado del caso, el demócrata Alvin Bragg, vaya a pedir prisión para él. Cabe resaltar que el exmandatario enfrenta varias investigaciones, entre ellas su supuesta implicación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y otra es la de los documentos clasificados de su etapa como presidente que se llevó consigo al dejar el cargo y que encontró el FBI en un registro en Mar-a-Lago. Las violentas protestas en contra de la reforma pensional en Francia continúan, por lo que el presidente Emmanuel Macron concedió una entrevista en Televisión Nacional buscando apaciguar los ánimos de los manifestantes. La reforma de pensiones que el presidente Emmanuel Macron impuso por decreto sigue firme y las manifestaciones en Francia no cesan al ver la poca flexibilidad que ha tenido el mandatario ante las peticiones del pueblo. Tras el descontento de los ciudadanos, Macron le concedió una entrevista a la televisión francesa, donde defendió su decisión y aunque todo el pueblo esté en contra de la misma, consideró necesario generar un cambio antes de que sea más tarde. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Las manifestaciones han llegado hasta el Congreso, donde varios diputados se oponen a la decisión. Tras pasar por 2 mociones de censura y asegurar su continuidad en el gobierno, el presidente Emmanuel Macron espera aplicar su nueva reforma para finales de año. Además, le encargó a la primera ministra la tarea de construir un programa de gobierno en el cual se puedan organizar las nuevas medidas. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, a continuación Caso Cerrado y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.